en este conjunto o en esta serie de temas que le hemos llamado misceláneos. Quiero, en dos enseñanzas, si Dios me lo permite, hablar del tema sean pacificadores. Y claro, hermanos, como siempre hemos enseñado, cuando uno va a hablar de un tema, hay textos que son claves, a donde salta inmediatamente nuestra mente cuando se habla de ser pacificadores, al Sermón del Monte. Así que Mateo, capítulo 5, versículo 1, la manera de interpretar el Sermón del Monte siempre ha sido no verlo como un indicativo, sino verlo como una declaración o radiografía de un discípulo. Una cosa es que la Biblia nos indique hacer algo, otra cosa es que evidencie algo. Es la diferencia entre una prescripción y una radiografía. La prescripción es, tómese esto. La radiografía, esto es lo que es usted. Sermón del Monte no es una prescripción, es una radiografía de lo que es un discípulo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estos son días, hermanos, de inestabilidad y ruido, social, familiar e incluso eclesial. El Señor Jesús describe el carácter del ciudadano del reino, porque cuando Él dio el Sermón del Monte eran días parecidos a nosotros. Había grupos guerrilleros, grupos revolucionarios, estaban bajo una... el rey mandaba, no había democracia pues, impuestos, pobreza. El Señor describe el carácter del ciudadano del reino. El Sermón del Monte es una radiografía del que confiesa a Jesucristo como Señor, alguien que por la obra del Espíritu se somete al señorío de Cristo y manifiesta un corazón nuevo. En esta radiografía divina, uno de los distintivos del discípulo es ser pacificador. El pacificador es un individuo nacido de Dios en quien el Espíritu produce un nuevo querer y hacer. Del mismo modo, porque no es lo uno o lo otro, del mismo modo que el creyente es pobre en espíritu, del mismo modo que es manso y limpio de corazón, también es pacificador. No porque ignore la realidad del pecado, sino porque, habiendo renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos, ahora procura vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué, hermanos, voy a hablar de este tema? Bueno, primero porque es bíblico, y segundo, hermanos, porque si algo es común hoy, es ver cómo estamos en un mundo contrario a ser pacífico. ¿Cómo le fue esta semana con todas las cosas que pasan muy cerca a nosotros?
Nota que hay rabia en la gente, nota que hay una represión y hay violencia, hasta en los deportes. La gente es violenta, la gente es furiosa, la gente es iracunda. Usted hace una fila, allí hay gente iracunda, rabiosa. Va al médico, en el transporte, en todo lugar, hermanos, hay personas que nacieron del conflicto, viven del conflicto, morirán en el conflicto. Pero eso no lo podemos cambiar, hermanos, eso es lo que hay. Pero estoy aquí, hermanos, porque nosotros somos hijos de este mundo. Y como le dije, hermano, los pastores regularmente tendemos a hablar menos, pero a ver más y escuchar. Y me he dado cuenta, hermanos, una creciente tendencia en medio nuestro, y es casi que a exaltar e idealizar ese mismo comportamiento entre nosotros. Sin rubor, sin ningún rubor, decimos, es que a mí me toca pelear para que me atiendan. Me tocó tratar mal a este. Es que si usted no se para y pelea, no consigue. Y entre nosotros mismos, hermanos, estamos exaltando un antivalor. Entre nosotros mismos parece que se volvió ahora una cualidad. Ser peleador, contencioso, tener un carácter fuerte, irascible, intranquilo. Temo decir que entre nosotros hay personas que si se les quitara la ira, no son ellas ahora. Todo lo han aprendido a razonar desde la frustración, desde la ira. Son personas que usted a su lado no está tranquilo. ¿Usted ha conducido al lado de una persona intemperante? Es decir, ¿usted ha estado al lado de una persona que conduce intemperante? ¿Cómo lo pone a usted? Hermano, nervioso porque no sé qué pasa, la ley de atracción espiritual hace que el que es intemperante, todos se le atraviesen, todos le pitan, todo le pasa, la persona saca la mano, hace señas, grita por la ventana y usted está al lado, ¿verdad? Le atraviesa el carro a todo el mundo. Bueno, hermanos, así es vivir con el iracundo, así es vivir con el peleón. Usted no sabe a qué horas va a gritar, le va a reclamar a alguien en el transporte, va a hacer esto, va a hacer mala cara, se va a amargar, va a manejar frustración, pelea con uno, con otro, y al final del día cristianos dicen, pero es que si no es así, ¿cómo más? Con ese carácter puede morir, porque esto no desaparece automáticamente con la gracia. Es un pecado vivir así. Si usted se da cuenta, hay personas que si están tranquilas, piensan que algo está mal con ellos. No puede ser que yo esté tan tranquilo. No puede ser que las cosas se den así. Deben estar mirando algo, tienen que hacer todo desde el conflicto, todo desde la ira. No pueden razonar, ni pueden idealizar ni siquiera un día, una temporada, un momento donde apunten a estar tranquilos. Todo en ellos es un conflicto, una confrontación, una pelea. Lo peor, hermanos, es que lo cubren como si eso fuera bíblico. Ya no hay ni siquiera vergüenza en su rostro. Por eso estoy aquí, hermanos, y quiero hablar de ser pacificadores. Porque la Biblia dice que un creyente es pacificador. No debe intentarlo, no debe procurarlo. Es pacificador. Ser pacificador en los términos de Cristo es una marca de filiación espiritual, pues quien busca y promueve la paz se parece al Padre. Bienaventurados los pacificadores, ¿por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es marca de filiación. El pacificador, con esa manera de obrar, está diciendo quién es su Padre, que es Dios de paz.
La palabra de Dios habla del piadoso como alguien pacífico. Salmo 127. Yo soy pacífico, mas ellos, así hablo, me hacen guerra. ¿Sí ve cómo dice el salmista de él? ¿Yo soy qué? Hermanos, pacífico. Él no dice, hermano, yo sí soy de carácter. Y sí me gusta que, hermanos, como si ese fuera la virtud. Yo soy pacífico. El creyente tiene una sabiduría que es de esa misma naturaleza. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. La sabiduría de Dios es primero pura y después pacífica. Ser pacífico, además, es una orden del Señor. Salmo 34:4, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En la iglesia, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Hebreos 12:14, me parece muy singular porque este versículo siempre lo citamos a la mitad. Porque decimos, sin santidad nadie verá al Señor. Le voy a leer el versículo completo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí nota? Ay, ¿qué le apareció ahí? La paz. No es solo sin santidad nadie verá al Señor. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ser pacífico es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Viene la paz en la misma dirección de la mansedumbre. Quiere decir que si uno es manso, es pacífico. Lo contrario, ¿por qué alguien no es pacífico? Ser pacífico viene en la misma línea de ser manso, lo que quiere decir que usted es manso y por ahí es pacífico. Y al revés, ¿qué dice eso? Que si usted no es pacífico, ¿por qué es? O sea, orgulloso. Primero, antes de decir ser pacificadores, el Señor dijo, bienaventurados los mansos. Y después, bienaventurados los pacificadores. Y en Salmo 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ser pacífico tiene promesas. Salmo 29:11. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Mire esta otra promesa. Considera al íntegro, mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Salmo 119:165. Proverbios 3:17, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Si esa es la descripción del piadoso, ¿qué, entre otras cosas, caracteriza al impío, al no creyente, al que no teme a Dios? Romanos 3:16-18, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿Sí nota la descripción del impío? Le demostré la descripción del hombre de paz, sus promesas, etc. Ahora bien, si esa es la descripción del piadoso, ¿qué es el impío? Un hombre que no conoce camino de paz. El corazón del no creyente depende de sí mismo. Porque un no creyente no es un pacificador, no tiene paz en su corazón, está aferrado a las circunstancias, no está renovado, por lo que es tendiente a la frustración, al enojo, la irritabilidad, el descontento, pleitos, iras, contiendas.
El problema de la violencia, de la contienda, del espíritu inquieto y perturbado y pendenciero, no nace fuera del hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, etcétera, etcétera. La Escritura habla abundantemente de la paz, la describe, la ordena, la estimula, la recompensa y la promueve. La paz no es un ideal humano, es una gracia que debe caracterizar a todos los hijos de Dios. Por eso debemos tener un compromiso consciente con ella, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo y en toda relación, procurando nunca, queridos hermanos, procurando nunca ser conocidos como iniciadores de disputas, ni como avivadores de conflictos. Dios nos libre de poner nuestro nombre allí, como quien inició un pleito, o como quien popularmente se dice, le echó leña al fuego. Ahí usted nunca debe encontrar a un cristiano, ni iniciando el incendio, ni avivando el incendio. Aun cuando las circunstancias nos coloquen en medio de tensiones, que dice la Escritura en Romanos 12:18, usted lo sabe, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El creyente no puede permitirse la agresión, la violencia o la amargura en su corazón, porque todo ello es contrario al Espíritu de Cristo. Por otro lado, es necesario que promovamos todo aquello que pone paz, que incita paz, que estimula y sostiene la paz, y que desarrollemos con la ayuda de Dios, que todos nuestros pensamientos, motivaciones, todas aún las maneras externas, las formas, los tonos, expresen que usted es un hombre de paz. Esto es ser un discípulo de Cristo en otra de sus muchas caras. Antes de continuar y según nuestro método, deseo que no confundamos ser pacíficos y pacificadores con lo que no es, pero puede parecer. Entonces vamos a mirar, hermanos, qué no es ser pacífico y por ende, qué no es ser pacificador. Primero, no es tener un temperamento natural calmado. Ser pacífico no es poseer un temperamento calmado por naturaleza. Muchos asocian la paz con un temperamento flemático o sereno, con un carácter naturalmente apacible. Hermanos, nuestros propios caracteres son tan diversos, y algunos hermanos salieron con un carácter impetuoso, apresurado, de chispa corta, y otros hermanos nacieron lentos, desapasionados, tranquilos. ¿Quién puso eso en su corazón? Bueno, Dios en su providencia, pero no el Espíritu por su gracia. El pacificador del que habla Cristo no nace así, sino que es hecho así por la regeneración del Espíritu. No confundamos los dones naturales con las gracias espirituales. La paz espiritual no es una inclinación de la personalidad, sino un fruto de la gracia. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es paz. Amor, gozo, paz. La diferencia entre el individuo naturalmente calmado y el creyente verdaderamente pacificador, veo que son fundamentalmente dos. Es decir, la diferencia entre el individuo que es naturalmente calmado y el pacificador, el individuo creyente, son fundamentalmente dos. Primero, el origen y la motivación. En el uno, el origen de su calma es su corazón, y la motivación surge de su aparejo natural o de alguna conveniencia natural.
Desde pequeñito, Juanito entonces vio que su hermanito le quitaba los juguetes. Seguro él razonó, dijo, ¿para qué me gano un golpe? ¿Ya ve? ¿Dónde surgió su idea de ser calmado? Surgió de él y de alguna conveniencia, hermanos. ¿Ya? ¿Es pacificador, Juanito? No, porque eso surgió de él con una motivación conveniente. Detrás de su carácter no está el Espíritu Santo ni los principios bíblicos. Segunda diferencia, que el pacificador bíblico no solo se reconoce por las cosas de las que se abstiene, es decir, por no provocar un conflicto o por no avivar, sino que se reconoce por lo que positivamente promueve. ¿Ya? Una cosa es, no voy a iniciar una pelea, no la voy a estimular. ¿Está bien? Pero el pacificador no se conoce por eso. Dice la Biblia, o más bien la Biblia no dijo, bienaventurados los pacíficos, sino los pacificadores. O sea que él hace algo para promover la paz. Es decir, aquellos que producen y procuran la paz, no solo los que evitan conflictos. Además, la paz de la que habla el Evangelio no surge del hombre, sino que desciende de Dios. Por eso Pablo saluda a las iglesias. Filipenses 1:2, escuche, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, gracia y paz a vosotros, paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y también en Efesios 6:23, lo mismo, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. ¿De dónde viene la paz? Del cristiano, de Dios. La fuente de la verdadera paz no está en el temperamento humano, sino en la comunión con Dios mediante Cristo, quien es nuestra paz. ¿Qué no es ser pacificador? No es tener un temperamento naturalmente calmado. Segundo, no es ser falto de criterio. Hay quienes nunca parecen tener conflictos con nadie, pero su aparente tranquilidad no procede de la paz de Cristo, sino de la ausencia de discernimiento espiritual. No conocen la lucha porque no conocen la verdad. Esto significa que su vida pacífica, entre comillas, no se sostiene por principios, sino en ceguera espiritual. En palabras más sencillas, son personas que como no ven el error, ni ven el pecado, ni la desviación, no han desarrollado convicciones, criterios verdaderos, ideas bíblicas firmes y por tanto no tienen un compromiso con la verdad. Sí, hermanos, hay gente que no se mete en problemas. ¿Por qué? Porque no ve el problema. ¿Ve? No ha desarrollado un criterio. Entonces, si usted no ve el problema, no hay problema. ¿Y entonces en qué problema se va a meter? En ninguno. Entonces, ¿a usted le parece igual pagar el pasaje que los que se cuelan, por ejemplo? Si usted no ve el problema, ¿se va a meter en alguno? En ninguno. Eso no es ser pacificador, eso es ser falto de criterio. Y muchos padres piensan que son padres calmados. No, es muy calmado. Sus hijos pecan como es, enfrente de sus narices, y dicen, no, mi casa está bien, aquí no hay ningún problema. No, eso, y él no puede ser pacificador, lo que pasa es que le falta discernimiento. Es decir, ¿qué color piensa que va a haber un ciego? No tiene problemas porque no los ve. Su paz no es fruto del espíritu, sino del conformismo, falto de carácter, falto de convicciones. Su silencio no es prudencia, sino falta de criterio con la verdad. Es cierto, hermanos,
que muchos justifican su enojo diciendo que defienden una buena causa. Pero también es cierto que otros justifican su ceguera en nombre de la paz. Ambos extremos son carnales. Una paz que no nace de la verdad no es virtud, sino engaño. El verdadero pacificador no es una persona despojada de criterios bíblicos, ni consciente del error, sino que busca la paz sin sacrificar la verdad. Salmos 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Hermanos, el Señor Jesús fue príncipe de paz, pero nunca fue un hombre sin criterio. Es decir, hermanos, Él era pacífico y pacificador. ¿Y es porque no veía ningún problema en ningún lado? ¿Es porque se hacía el de la vista gorda? Diciendo, aquí no está pasando nada. Que los fariseos se roban la casa de las viudas. No sé, ustedes hacen un problema de todo, ¿no? Ser pacificadores, algo así, ¿piensa que fue Cristo? No, ¿verdad? Están vendiendo cosas en el templo. Pero es vender, ¿cuál es el problema? Ser pacificadores. ¿Te piensa que el Señor fue así, hermano? Ese Salvador sería un ridículo, un payaso. Cristo mostró que se puede tener un corazón manso y al mismo tiempo un celo ardiente por la verdad. Vemos este equilibrio en Pablo y Bernabé, quienes tuvieron, hermano, según Hechos 15:2, una discusión y contienda no pequeña con los falsos maestros. No pequeña es un eufemismo, o sea, grande. Eufemismo es una manera atenuada de decir algo que suena crudo. Pablo y Bernabé tuvieron un gran conflicto con los herejes. Esa firmeza no los hizo pendencieros, sino fieles. Su controversia no nació del orgullo, sino de su amor a la verdad. La Escritura no censura esa defensa, sino que la presenta como el camino por el cual la Iglesia alcanzó la paz verdadera, fundada sobre la sana doctrina. Pero mi punto es, ser pacificador no significa ser tibio, neutral o sin criterio. La paz de los hijos de Dios no es la paz del silencio cómplice. Tercero, ser pacificador no es ser insensible. Muy relacionado con lo anterior, existen personas que parecen vivir en completa calma, pero su tranquilidad no proviene de un corazón gobernado por Cristo, sino de una profunda insensibilidad espiritual. Son individuos a quienes nada les importa, por eso nada les duele. No se conmueven con sus propios pecados ni con su sufrimiento, mucho menos se conmueven ante el sufrimiento ajeno, ni se inquietan ante el pecado o la injusticia. Simplemente siguen su vida sin dejarse afectar. Como nada les importa, nada los perturba. Pero esa falsa serenidad no es fruto del espíritu, eso se llama dureza de corazón. Pero usted, ¿por qué es tan tranquilo? Porque a mí todo, vea, me resbala. Que mire, que es que si no nada me importa, nada me perturba, porque yo sí soy pacífico. No, hermanos, se llama dureza de corazón. Este desafecto, que es una incapacidad de amar, de interesarse, de compadecerse, es pecado. Es una forma de egoísmo disimulada bajo la apariencia de paz. Y todo lo que brota de la insensibilidad es igualmente pecaminoso. El creyente no es así. 2 Corintios 7:11, ¿qué dice? Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación?
qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Según este texto, los verdaderos arrepentidos, ¿qué somos? Flemáticos, desapasionados, insensibles. ¿Me resbala? Vea, los verdaderos cristianos amamos entrañablemente y cuando usted nos falla, nos hiere. Porque no lo hemos amado simbólicamente, lo hemos amado de verdad. Pero la otra opción jamás la tomaremos, de amarlo así. No. Usted aquí nos hiere, pero nunca se va no amado. Y aquí celamos la verdad, hermanos, y no la estamos tomando así como, ay, ¿qué predicamos hoy que es octubre, hermano? Las olas. Ay, para que todos... No, hermano, eso que creemos. La gente dice, pastor, usted ha sido un poco exaltado cuando predique. No puedo predicar de otra manera, hermano, es que yo creo esto. Usted me corta aquí y me sale el sermón de esta tarde. Yo no soy un vendedor de elixir para que usted le vaya bien, de baratija. Yo no soy un gitano. Yo creo eso y lo creo y espero que usted lo crea. Porque el verdadero arrepentido y el carácter y el celo y la vindicación y el ardiente afecto, eso es muy cristiano. Pero sabe, hermanos, muchos por conservar su comodidad rehúyen involucrarse en asuntos que podrían perturbar su tranquilidad. ¿Sabe qué le dijo Pedro a Simón? Tu dinero. Bueno, yo te digo, tu tranquilidad perezca contigo. Yo veo que hay hermanos que ellos solitos, ¿verdad? Yo prefiero no meterme. Ya se lo dije, ¿verdad? Es que yo soy pacífico. No, hermano, insensible es lo que es. Insensible. Pero esa tranquilidad egoísta no es la paz de Cristo, sino una paz artificial edificada sobre la indiferencia. El pacificador verdadero no teme ser turbado si de ello depende el bien de otro, la gloria de Dios. Por eso quien se dice pacificador, pero no siente, no intercede, no exhorta, no llora, no ha aprendido la paz de Cristo. La paz evangélica no es consistente en desentenderse, sino en participar, involucrarse piadosamente en el drama de este mundo. Santiago 3:18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. 4, no es ser cobarde. Muchos confunden la paz con la evasión de los deberes. Frente a un conflicto o desafío que demanda su participación, dicen, yo prefiero no meterme. No porque no vean el mal, son suficientemente capaces de ver un mal, ni porque no comprendan la gravedad de las cosas, porque pueden comprenderlo, sino porque son cobardes, esclavos de la opinión ajena. Y un cobarde nunca se mete en un conflicto. ¿No cree? Ah, ese perro está matando a ese niño. Yo, mire, me prefiero, la Biblia dice, el que coge a un perro por las orejas se mete en un problema. Ah, porque la Biblia sí no sale, ¿verdad? Eso no es ser pacífico, hermano. Ser cobarde. O otra acepción. Es una palabra más fea. Es ser pusilánime. Cobarde. Esclavos de la opinión ajena. Callan no por prudencia, sino por miedo. Prefieren conservar su reputación o comodidad antes que levantar la voz por la verdad. Esta actitud no es paz, es cobardía. Ser pacificador no significa esconderse cuando hay una causa justa que defender o cuando el nombre de Dios está siendo deshonrado. Cristo mismo, nuestro ejemplo perfecto, no rehuyó el conflicto cuando la verdad de su Padre estaba en juego.
Él enfrentó con valentía la hipocresía religiosa, los abusos, sin perder la mansedumbre ni el dominio de sí. Su paz no era la del silencio complaciente, sino la del valor santo que habla con gracia y verdad. La Escritura enseña, 2 Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La paz que se edifica sobre la cobardía no es virtud, es pecado por omisión. Cuando los principios bíblicos están siendo atacados y el creyente guarda silencio, su pasividad se convierte en complicidad. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. El creyente que busca ser pacificador no huye de la responsabilidad moral. Por eso cuando el Señor llama a sus hijos pacificadores, los llama también a ser firmes, valientes y obedientes. Como enseña el salmista, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Buscarla implica esfuerzo, hermanos, decisión, muchas veces riesgo. El pacificador bíblico entonces no es un fugitivo de la verdad, sino un instrumento del Dios de paz con humildad, pero con valentía. Su paz no es la del temor, sino la del amor. Y finalmente, hermanos, no es ser pacífico incapacidad para tomar medidas radicales. No es incapacidad para tomar medidas radicales. Vivimos en una época en la que toda forma de radicalidad es mal vista. Siempre se asocia radicalidad con fanatismo o falta de amor. Es cierto que existe el radicalismo pecaminoso, el extremismo pecaminoso, y eso es contrario al espíritu cristiano. También lo es que el Evangelio demanda decisiones firmes y radicales frente al pecado. Muchos creyentes, por temor a parecer pleiteros, o duros, o no pacificadores, adoptan una ambigüedad peligrosa en la vida. Ven el error, lo reconocen, pero no actúan. Perciben el pecado, pero no toman medidas. En esa tibieza de carácter y principios, su testimonio se vuelve confuso y nadie sabe si están a favor o en contra de la verdad. Algunos piensan que el discípulo de Cristo puede tener convicciones, pero nunca debe manifestarlas con claridad. ¿Sí le ha pasado con su familia, hermanos? He hecho un recuerdo de la última vez que tuvo que defender el Día del Señor. ¿Sí ve que todos esperan que usted, como es cristiano, deba ser un hombre sin convicciones? ¿Sí se ha dado cuenta? Es que el mundo entiende que si usted es cristiano y pacífico, usted no le debe llevar la contraria a nadie. No. Que cada vez que usted le dice, usted dice, está bien, sí. Y se ríe. ¿Cierto? Porque usted dice, no, disculpe, no, aquí yo, mire, me paro aquí. Oh, yo agresivo, duro, ¿cierto? Y así cositas por el estilo. Algunos piensan que el discípulo de Cristo puede tener convicciones, pero téngalas para usted, jamás las manifieste. Yo les llamo al discípulo que tiene convicciones y no las manifiesta, discípulos de closet. No han salido del closet. Dicen ellos, hay que dejar las cosas así, como si la unidad de la iglesia se preservara escondiendo la verdad. Sin embargo, la verdadera paz no se logra a costa de sacrificar los principios sobre la ambigüedad o la tolerancia. La Escritura enseña que uno puede ser pacificador y al mismo tiempo no ser un cómplice del error. El apóstol Pablo fue claro en su instrucción a Timoteo a tomar una decisión radical, entre otras. 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas,
apártate de los tales. Es una persona que piensa que ser pacificador es no tener criterio. Hermano, ¿usted no sabe que la iglesia donde está mal? Sí, pero... que si yo digo, bueno, aquí las cosas están mal, etcétera, no, me van a calificar ¿de qué? De rebelde, pleitero, contencioso, porque un cristiano no puede tener convicciones, ¿verdad? No, hermanos. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Cuando detecte personas así, apártese de ellos. Radical, hermano. Ay, si guardo el contacto, que se aparte. Apártese. La paz bíblica no es la que deja las cosas en un statu quo cómodo. ¿Alguno sabe qué es un statu quo? Como hemos venido haciendo las cosas, así está bien. Eso es statu quo. ¿Ya? No es status quo. Statu quo. Statu quo es ese estado donde usted dice, pero si así hemos venido haciendo las cosas, déjelas así. ¿Para qué? Pues para no, ya saben, enredar. La paz bíblica no es la que deja las cosas en un statu quo cómodo, sino la que busca la verdad, la voluntad de Dios, aun si ello requiere decisiones firmes y dolorosas. El pacificador bíblico no teme ser malinterpretado si su celo está guiado por la verdad y el amor. Entiende que la verdadera paz solo florece donde se ha arrancado el pecado. Sabe que la tibieza, esa falsa neutralidad, no mantiene la unidad, sino que la corrompe. El Señor mismo tomó medidas radicales cuando fue necesario, aunque le costó la cruz. Una advertencia. Debemos recordar que el pecado siempre busca justificarse y camuflarse para no ser reprendido. Eso es verdad. Yo sé que estoy aquí luchando a varios niveles. Con el iracundo, o el perturbado, el que siempre anda en contiendas, y también creo que estoy luchando con el insensible, el falto de criterio. ¿Me hago entender? Y debes saber que cada uno, si el pecado actúa como siempre, está buscando justificar su posición o camuflarlo de alguna manera. Y es que el pecado siempre busca la manera de disfrazarse de virtud. Tiene la habilidad de vestir con apariencias de bien algo malo. Por eso el creyente debe velar atentamente sobre su corazón, porque incluso en medio de causas legítimas puede estar actuando desde motivaciones corrompidas. Así, permítame la parábola, el hermano iracundio justifica su irascibilidad diciendo que tiene razón. ¿Tengo o no tengo razón, pastor? La tiene. Y aquí nadie hace nada. Entonces, 2 puntos, tengo permiso de ser irascible. ¿Ya lo vio? ¿Tiene permiso? El hermano iracundio no tiene permiso de ser irascible. Pero es que nadie hace nada, nadie dice nada. Inclúyese entre esos, por favor. Cállese. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que no se consiga por las vías bíblicas, jamás se conseguirá por una vía carnal. ¿Está bien? La hermana frustrada excusa su mal semblante y su mala cara, su mala actitud con los demás, porque las cosas no están bien. ¿Tiene razón la hermana frustrada? Pues sí, hermanos. Las cosas no están bien. Pero justifica su mal semblante y su mala actitud, creyendo que su descontento es señal de madurez, cuando en realidad es falta de fe y contentamiento.
María Paz, por su parte, sonríe complaciente cuando el líder de una iglesia de error pronuncia una herejía, no por convicción, sino por evitar conflictos. María Paz confunde la paz con la cobardía. El hermano Neutralio, por ejemplo, se abstiene de votar en un asunto crucial de la iglesia, no por prudencia, sino porque si vota aquí, pierde la aprobación de unos, y si vota aquí, pierde la aprobación de otros. Su neutralidad no es sabiduría, no es ser pacífico, es amor propio. El pecado es así, hermanos. Se reviste de paciencia para ocultar indiferencia. Y hermano, ¿por qué no dijo nada? Estoy teniendo paciencia. ¿Ya ve? Y a veces sí, pero a veces el pecado, ¿verdad? Los hermanos de paciencia de más de 10 años para hacer algo, ya sabe. El pecado se disfraza de humildad para encubrir cobardía, de tolerancia para disfrazar falta de convicción, de serenidad para justificar frialdad espiritual. Pero lo que parece pacífico a los ojos de los hombres puede ser ante Dios una transgresión silenciosa, una desobediencia respetable, un pecado no escandaloso, pero jamás menos peligroso. Cuando el creyente llama paciencia a su pereza espiritual o tolerancia a su cobardía, deja de ser pacificador y se convierte sin saberlo en cómplice de la descomposición espiritual. Por eso examinemos nuestros corazones con honestidad y pidamos al Señor que nos libre de una paz falsa y que en su lugar nos conceda la paz santa y activa de los hijos de Dios. Termino con 2 exhortaciones. La primera: queridos hermanos, consideremos la responsabilidad de ser pacificadores. Bien, hermanos, aunque todavía no comprendamos a plenitud qué es ser un pacificador, entendemos, creo, hermanos, lo suficiente para reconocer que tenemos una seria responsabilidad delante de Dios a ser pacificadores, ¿no? Usted no puede decir, como no me han explicado qué es ser pacificador, tiene que una semanita más para... No, hermano, no le queda ni un segundo más. No le queda ese segundo. Yo creo que usted es lo suficientemente entendido para saber que aunque no sepa qué es todo eso de ser pacificador, al menos hoy sabe que tenemos una gran responsabilidad con ese tema. No hay duda de que un creyente inquieto, perturbado, agresivo, iracundo, malgeniado, instigador o promotor de conflictos, ya sea en su familia, en su trabajo o en la iglesia, está caminando fuera de la voluntad de Dios. Usted mismo debe pensar en usted. Yo entiendo, hermanos, todo tiene una medida. No tenemos todos siempre un día feliz, una temporada feliz. Pero piense, hermano, entre qué es lo común y qué es la excepción. ¿Qué es lo común en usted? Andar, hermano, con buen semblante, con buena actitud, tranquilo, templado en su carácter, sobrio, considerando, meditando, promoviendo la paz. Y de vez en cuando, hermano, tropieza en un espíritu iracundo, malgeniado, o es al revés. Todos sus días son días de inquietud espiritual. Hermano, si usted acostumbra su corazón a la inquietud, así no tenga un problema, usted se lo va a inventar. Piense, todos lo sabemos, hermano, aquí hablemos de verdad. ¿Se acuerda cuando las madres estaban bravas? Que limpiaban sobre lo limpio. ¿Sí o no, hermano? ¿Les pasó? Ahí estaba la señora que estaba brava, muy brava, e iba a la olla que estaba reluciente,
y le daba esa olla brillo para hacernos sentir mal a todos, ¿verdad? Porque si no hay nada que limpiar, el temperamento intranquilo se busca. Ahora usted dice, ay, menos mal, lo mío no son las ollas. No, eso, hermanos, es un ejemplo, ¿ya? Es verdad, hermano, que hay gente que se levanta y dice, veo y estoy tranquilo, a alguien debo llamar, a alguien debo perturbar, debo hacer algo. No puede ser. Hermanos, si su vida, lo común es estar inquieto, perturbado, ser agresivo, iracundo, malgeniado, instigador, usted no está andando en la voluntad de Dios. No, no está andando. El creyente que siembra discordias innecesarias, carnales, aunque lo haga en nombre de la verdad, niega con su carácter el Evangelio. Es lamentable común escuchar a algunos decir que toca gritar, toca pelear, toca tratar mal a la gente para que las cosas funcionen. Esa mentalidad no proviene del espíritu, sino de la carne. Eso sucede cuando atamos nuestro carácter a las personas y a las circunstancias, en lugar de atarlo al Señor, de hacerlo depender del poder del Espíritu Santo y de los principios de la Escritura. La paz del creyente no se logra con métodos del mundo, sino con la gracia que obra en el corazón transformado. Segundo, consideremos ser pacificadores, no pacifistas. Debemos tener cuidado de no confundir estos dos términos. La diferencia es crucial. El pacificador busca la paz sin comprometer la verdad. El pacifista busca la paz a costa de la verdad o de los principios bíblicos. El primero ama la reconciliación porque ama la justicia. El segundo, el pacifista, evita la confrontación porque ama la comodidad. El pacifista huye de toda tensión, incluso de las tensiones que son legítimas y necesarias. Por ello peca por omisión cuando el Señor lo llama a hablar, a actuar o confrontar el mal. El creyente pacificador, en cambio, entiende que hay momentos en los que debe pelear las batallas del Señor, no con violencia ni orgullo, sino con fidelidad y amor. Así como buscar conflicto en tiempos de paz es pecado, también lo es buscar tranquilidad cuando Dios nos llama a combatir. El creyente maduro no rehúye la confrontación cuando es necesaria, ni la provoca cuando no lo es. Vive gobernado por la palabra y guiado por el Espíritu, procurando que en todo momento su paz sea fruto de la obediencia, no del temor. Hermanos, que el Señor nos siga ayudando, que su Espíritu, que nos dio vida, también produzca en nosotros ese carácter pacificador que refleja el corazón de Cristo en un mundo herido, en una iglesia imperfecta y aún en nuestras familias necesitadas de su gracia. ¿Qué es un pacificador? Que el Señor nos dé gracia, hermanos, para la próxima predicación explicar qué es entonces un pacificador, pero usted ya puede implicar varias cosas, ¿verdad? Vamos a orar a nuestro Señor.